¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos a introducirnos en el contexto general, en la estructura, los contenidos y otras cuestiones más del Evangelio de San Lucas. De esta forma podremos tener el gran contexto hermenéutico general para poder interpretar con mayor detalle, con mayor especificidad, los contenidos que nos quiere transmitir el autor, o quiso transmitir, mejor dicho, el autor a los miembros de la comunidad al que le dirigía estas palabras acerca de la infancia de Jesús. ¿Qué nos dicen los textos de la infancia de Jesús para poder interpretarlo como corresponde? Que será el trabajo que ustedes harán según la bibliografía que les voy a dejar en una actividad en el foro, como hicimos la clase anterior con Mateo. Vamos a ver en principio este gran marco general hermenéutico para que ustedes puedan interpretarlos como corresponde. Voy a poner como siempre las notas de clase, me voy a achicar a un costado para que ustedes vean con claridad la pantalla. Introducción al análisis hermenéutico del Evangelio de Lucas. Lo vamos a marcar para mostrar el título. Su estructura literaria no se puede conocer a ciencia cierta por no tener un índice que nos indique la distribución del contenido o su estructura, ni al hagiógrafo, es decir, al escritor sagrado, delante de nosotros para preguntarle cómo quiso organizar su obra. Como les dije la vez pasada, los textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cada uno escrito en hebreo y en algunas partes en griego en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en koiné, un griego bastante popular, un griego bastante básico, podríamos decirlo de alguna manera, no nos permite, no se escribe a la manera en que nosotros escribimos con títulos, subtítulos, poniendo índices temáticos al final de una obra, índices de los autores o distintas estructuras que cuando uno agarra un texto contemporáneo académico se da cuenta, bueno, el contenido está pensado de esta manera, el hilo lógico de la obra es este, sino que está todo escrito de corrido y por lo tanto uno tiene que ir haciendo como separaciones. Lo que nosotros vemos con capítulos y versículos en la Biblia, como les recuerdo, como lo hicimos en la clase anterior, no fue escrito de esta forma por el autor sagrado. De hecho, si ustedes tienen dos Biblias distintas en su casa, van a ver cuando abran en el mismo texto, en el mismo capítulo y el mismo versículo, posiblemente el título que le han puesto los editores de esa versión de la Biblia sea distinta en las dos versiones. Porque no es algo bíblico y por lo tanto no hay que darle mucha importancia a los títulos que aparecen. Pueden servirnos para interpretar el contenido, pero no siempre están escritos de la mejor forma. Somos humanos y a veces erramos. Lo mejor que tenemos y lo más concreto que tenemos es el texto bíblico propiamente. De hecho, incluso a veces está hasta mal cortado cuando se pone un título específico, porque si uno considera la estructura del texto, en realidad debería leerse como una unidad, y a veces hasta tiene como un título intermedio como si fueran dos cosas distintas. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que no podemos conocer su estructura en profundidad. Lo que podemos plantear son distintas hipótesis a través de contenidos específicos del texto, palabras concretas, zonas geográficas que van apareciendo, cortes específicos en el texto que de alguna manera nos van mostrando cuál es su estructura y, por así decirlo, a través de ella conocer un poco más cuál era el mensaje original del autor. Para poder hacer este tipo de acercamientos, decíamos en la clase pasada que recurríamos al análisis estructural y al análisis literario, que se pregunta básicamente estas cuestiones. ¿Cómo solían las personas de esa época estructurar sus textos? ¿Qué elementos literarios solían utilizar para hacerlos? ¿Cuáles eran las estructuras del texto particular que tenemos delante nuestro y cuáles son sus principales contenidos? Una serie de preguntas acerca de la estructura y acerca de los principales contenidos del texto, ¿sí? Cómo está pensado literariamente, estructural y literariamente el texto. Como ejemplos de los anteriores,
de estas cuestiones del análisis estructural y literario, propongo algunos ejemplos. A veces se postula un mensaje inicial como itinerario de contenidos a desarrollar, como hablamos la clase pasada, con el Evangelio de Marcos, que empieza diciendo algo así como: este es el Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y por lo tanto, una de las versiones que dice que el texto está estructurado en dos partes, dice que la primera parte termina con la proclamación de Pedro reconociendo a Jesús como el Cristo, y la segunda parte, que decía Hijo de Dios, del versículo 1 del capítulo 1, se encuentra cuando es atravesado por el centurión romano con la lanza, que dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces la primera frase es como una especie de itinerario programático de cómo se van a ir desarrollando los contenidos principales de la obra. Otras veces aparecen reproducciones de algún esquema de un texto que se buscaba recoger o criticar. Si el texto está basado en otro texto antiguo, lo que se va a hacer es seguir el esquema estructural del texto antiguo, ya sea para recoger sus principales contenidos, ya sea para criticarlo. Y las variantes que tenga con ese texto original va a ser justamente donde tenemos que prestar atención para saber cuál es lo distintivo del texto que tenemos delante. También pueden emplearse el recurso de la variación de zonas geográficas, de temporalidades, marcándose días. Por ejemplo, el relato del Génesis que vimos está estructurado de esta forma: el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, ¿no? Esto nos marca un orden, y esa estructura nos decía, además de otros elementos más que aparecían en el texto, que para el judío o la comunidad que escribió ese texto, Génesis 1, en realidad el universo se les mostraba como un universo creado por Dios y creado de tal forma que estaba ordenado, no era un mero desorden. Dios estaba por detrás ordenando el universo para que este no sea un desorden, como el versículo 1 y 2 nos lo narran en el Génesis. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas es claro cómo Jesús emprende un camino hacia Jerusalén. Entonces se nos marca una zona geográfica específica, se juega con Jerusalén en dos sentidos, incluso va a estar escrita de forma distinta en el griego original. Va a aparecer Jerusalén como zona geográfica, como la ciudad que uno puede visitar hoy en día incluso, o también como lugar teológico, porque era el lugar donde se suponía que iba a reinar el verdadero Mesías, el verdadero rey de Israel, o el verdadero sacerdote o el verdadero profeta, corriente de mesianismo que había en el momento de Jesús, y que por lo tanto iba a ser como, desde ahí se iba a dar el mensaje a toda la humanidad. Ese es el mismo recorrido que tiene el Evangelio de Lucas: un Jesús caminando hacia Jerusalén, y de Jerusalén en Hechos de los Apóstoles, que es como la continuidad del Evangelio de Lucas, se lanza la palabra como en círculos concéntricos cada vez más amplios a través de los viajes de Pablo. Entonces, yendo Jesús a Jerusalén, y una palabra predicada por la asistencia del Espíritu Santo en Pentecostés a las primeras comunidades, al mundo entero. En este sentido, Lucas presenta una particularidad distintiva con respecto a su estructura, más allá de esto que estuvimos hablando, y lo diferencia del resto de los libros, acá me equivoqué, del Antiguo Testamento, este griego en realidad debería ser una T, y de los libros del Nuevo Testamento. Como pocos textos en las Escrituras, salvo el segundo libro de los Macabeos o el libro del Eclesiástico del Antiguo Testamento, los dos, Lucas empieza su obra escribiendo un prólogo. Lucas empieza su obra escribiendo un prólogo. Lo mismo hará con Hechos de los Apóstoles. Otra vez acá hay que corregir: apóstoles en vez de apósteles. Aparentemente de misma autoría. Por eso, siguiendo la bibliografía propuesta para el día de la fecha, pasemos primero a analizar el prólogo de Lucas,
que algo ya nos va a decir de su obra, para luego introducirnos en un análisis de orden más estructural, más literario, no teniendo en cuenta el prólogo, sino la obra en general y los relatos de la infancia en particular. ¿Qué nos dice el prólogo de Lucas? Bueno, como cualquier libro que uno tiene de la biblioteca de su casa, seguramente cuando uno abre tiene unos agradecimientos, puede llegar a tener el índice y tiene un prólogo, además de una introducción. Bueno, eso va variando según el texto, pero a veces muchos libros tienen prólogos. Cuando uno lee el prólogo, de alguna manera lo que tiene es una reflexión del propio autor, o a veces el prólogo se lo hace hacer a otro autor que ha leído la obra, que ha acompañado el proceso de escritura de ese libro en particular, donde nos cuenta básicamente de qué se trata el libro y nos da alguna información extra como para poder entender mejor el contenido de la obra. O algunas anécdotas o algún comentario extra que ayudan, iluminan, dan otra arista de lectura del texto. Esto pasa con Lucas. Es el único texto del Nuevo Testamento que tiene esta particularidad, ¿no? Y Hechos de los Apóstoles, pero se dice que es del mismo autor. Y incluso si uno los junta, tienen este camino que yo les decía, hacia Jerusalén y de Jerusalén al mundo. ¿Qué nos dice el escritor sagrado en su propia obra? Bueno, como todo prólogo de toda obra, el prólogo del Evangelio de Lucas debe ser entendido de la función, formas y estilos literarias de los prólogos de las obras griegas de la época. Obviamente, el evangelista, el hagiógrafo, escribe el prólogo a su propio evangelio según las formas comunes de las obras griegas de la época en que se escribían los prólogos. Una cosa es escribir un prólogo a una obra antigua y otra cosa es escribir un prólogo en nuestros tiempos. El griego del prólogo de Lucas es considerado el mejor griego de todo el Nuevo Testamento. La forma literaria, el griego utilizado, los estilos utilizados, las palabras específicas utilizadas nos muestran que es un griego distintivo. Es como si uno agarraría un libro de un erudito escrito con palabras complejas, con estructuras literarias complejas, a lo que podemos escribir un día al azar nosotros para entretenernos, ¿no? Va a haber una distinción entre el estilo literario, las palabras utilizadas, los simbolismos, que en el resto que el texto que le podemos dedicar más tiempo. Tenemos que pensar entonces cómo estructuraban sus prólogos, qué nos decían en sus prólogos los grandes escritores griegos, por ejemplo, Tucídides o Heródoto. ¿Qué ponían en sus prólogos los griegos? Bueno, el nombre o referencia del autor de la obra. En este caso vamos a leer en el prólogo de Lucas una frase que dice: he decidido yo también, No solo el nombre o referencia al autor, sino una dedicatoria del texto al personaje particular al que se lo estaba dirigiendo, a los destinatarios. En el texto va a decir: ilustre Teófilo. El tema que se va a desarrollar a lo largo de toda la obra, en el prólogo de Lucas vamos a encontrar la frase: cosas que se han verificado entre nosotros. Eso es lo que va a tratar el Evangelio de Lucas. Va a narrar cosas que se verificaron entre nosotros. Nos dicen algo así, algo nos pueden adelantar de la estructura de los contenidos del texto. De hecho, dice: narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Entonces, estas cosas que se van a desarrollar, las cosas que se han verificado entre nosotros, se van a narrar ordenadamente. Por lo tanto, nos está diciendo que no es un texto al azar que fue eligiendo algunas anécdotas o tradiciones en torno a Jesús y lo fue escribiendo al azar, sino que va a haber un orden específico en su contenido. Nos dicen los prólogos generalmente, o los prólogos de las obras griegas,
la forma en que se iba a hacer esa escritura, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. ¿Cómo va a narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros siguiendo el mismo esquema o siguiendo la misma rigurosidad que como él las ha recibido? ¿De quiénes? De los testigos oculares y servidores de la palabra, lo cual le da un fundamento histórico y le da un fundamento de peso literario, de verosimilitud, también con la realidad, como decíamos, a lo que él vaya a escribir. No son tradiciones sin ningún fundamento, están basadas en los relatos que fue él recogiendo de testigos oculares de este tal Jesús de Nazaret y a su vez también de los que son servidores de la palabra. ¿Qué nos dicen también los prólogos? Muchas veces nos hablan de la finalidad, la intencionalidad teológica en este caso. ¿Para qué fueron escritos los textos? En el caso del prólogo de Lucas, dice a Teófilo que esto fue narrado ordenadamente para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Por eso decíamos que el destinatario del Evangelio de Lucas o los destinatarios del Evangelio de Lucas no son personas que tienen que conocer a Jesús resucitado, sino que ya lo han conocido. Porque es para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. ¿Sí? Es para profundizar, no para producir o generar, estimular la fe inicial. Por el uso del mejor griego del Nuevo Testamento, podemos decir en principio que el libro es un erudito, al menos un letrado, un profesional en alguna rama, capaz de recoger y ordenar diferentes fuentes acerca de las enseñanzas de Jesús. Esto nos hace pensar que nuevamente, tal como sucedió con Mateo, el género literario del texto no va a ser biografía. Lucas va a hacer sus propias interpretaciones de las palabras y de los hechos de Jesús para que Teófilo conozca la solidez de las enseñanzas de lo que hizo y dijo Jesús. ¿Quién es Teófilo? Puede ser una persona que tenía que transmitir el mensaje que el evangelista estaba dando a determinadas comunidades. Puede ser las comunidades mismas y se utiliza un nombre como a fin de poder expresar en general. O puede ser también cada cristiano, porque Teófilo significa Teo de Dios, filo de filía, el que es amigo de Dios. Puede ser cualquier bautizado que ya ha recibido la experiencia o ha tenido esa experiencia con el resucitado. Eso tenemos que ahora a continuación meternos en las referencias del comentarista a la biografía. Nos vemos entonces en un próximo video para que este no se haga tan extenso. Nos vemos en la próxima edición.